7 cosas que tienes que saber antes de tu primer viaje a Europa. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el programa donde aprenderás cómo ser un nómada digital y cómo viajar como todo un pro. En esta ocasión voy a compartir todos los tips y estrategias que tengo para viajar a Europa de manera efectiva, para no cometer errores y para disfrutar nuestro viaje al máximo. Para muchos de nosotros que vivimos lejos de Europa, Europa es como nuestra primera gran aspiración viajera. Y para muchos de nosotros preparar este viaje puede ser muy intimidante, sobre todo porque queremos abarcar muchísimo, queremos conocer muchos países europeos y eso a veces puede ser difícil de planear. Así que empecemos por lo primero. En este programa voy a decirles cuáles son algunas de las mejores rutas para hacer tu primer Eurotrip, cuáles ciudades están sobrevaloradas, cuáles son muy caras, cuáles son muy baratas y muchas otras estrategias que simplemente aprendes al vivir tu primer Eurotrip. Así que el primer consejo es: ¿qué vuelo debo de tomar? ¿Cuál es la mejor manera de viajar a Europa? Obviamente en avión, pero ¿cuál es un punto estratégico para llegar a Europa? Recuerda que este programa está en todas las plataformas digitales, así que puedes escucharlo también como podcast en tu app de preferencia, y también te invito a que te conviertas en miembro de Juan Coronado en Patreon para que puedas apoyar este proyecto y obtener contenido exclusivo, información útil para tus viajes cada semana en mi Patreon con el link que está en la caja de descripción. Sigamos. Depende mucho del país del que vengas, pero por ejemplo para los mexicanos una buena ruta es ir de Ciudad de México a Cancún y de Cancún a Europa. Normalmente los viajes más baratos llevan esa ruta porque hay muchos vuelos de Europa a Cancún. Básicamente lo primero que yo hago es entrar a Skyscanner, que es una página que te muestra muchas opciones de vuelo y siempre le doy clic a la opción más barata. Y lo que pasa aquí es que tienes que poner a qué ciudad quieres llegar. Y por ejemplo, si tú quieres ir a Londres, entonces vas a poner: quiero ir de Ciudad de México a Londres, pero esa no es una ruta estratégica. En esta ruta te van a mostrar vuelos caros porque tu destino no es un destino común, y esta es la primera estrategia que quiero compartir. Hay ciertas ciudades en Europa que son estratégicas porque simplemente son las ciudades que tienen mayor tránsito, por lo tanto tienen más oferta y más opciones de vuelos y de viajes. Entonces, si quieres tener el vuelo más barato, por lo general tienes que volar a París, a Ámsterdam o a Madrid. Esas 3 ciudades normalmente son las ciudades con los vuelos más baratos, por lo que acabo de mencionar. Entonces, volviendo a Skyscanner, en vez de que pongas quiero ir a Londres, busca vuelos para Ámsterdam, para París y para Madrid. Y de esas 3 ciudades vas a encontrar el mejor precio. Entonces, si tú quieres ir a Londres, el consejo es: llega primero a una de estas 3 ciudades y de ahí tomas otro vuelo a Londres o un tren, y al final te va a salir mucho más barato. Y ese es el punto. Normalmente en nuestro primer Eurotrip visitamos muchas ciudades, entonces tienes que trazar una ruta estratégica para que te salga lo más barato. El segundo punto es: ¿cuál es la mejor temporada para viajar a Europa? A ver, yo he viajado a Europa en enero, en julio, en octubre, y básicamente he estado cada año en una distinta temporada, y esto es de acuerdo a mis preferencias, pero yo prefiero viajar en temporadas bajas, obviamente, creo que todos, ¿no? Pero depende, porque el clima es otro tema. En enero es una de las temporadas más bajas para viajar a Europa y no hay turistas porque es el invierno y está nevando y hace muchísimo frío y oscurece a las 4 o a las 5 en la mayoría de los países. Entonces esto puede ser muy negativo porque la verdad es que como turista quieres divertirte y quieres salir, pero la gente local no sale en esas temporadas, se queda en sus casas, y la verdad es que se siente una vibra muy distinta a cuando viajas en verano, en donde obviamente es temporada altísima en julio
y la verdad es que a mí no me gusta. A mí no me gusta el calor, mucho calor y tanta gente por todos lados. En los museos hay muchísima gente, muchísimos turistas en las atracciones turísticas y eso para mí es algo muy negativo. Creo que prefiero ir en invierno porque disfruto hacer viajes en invierno o cuando hace frío y disfruto que no haya gente en ningún lado. Entonces, dicho esto, creo que ambas tienen sus pros y sus contras, pero para mí la mejor temporada para viajar es de septiembre a diciembre. Septiembre, octubre y noviembre son básicamente temporada baja, no hay tantos turistas y es para mí el mejor clima que hay en todo el año en Europa. Y diciembre es increíble porque ya hace frío, pero es Navidad. Y la experiencia navideña europea vale mucho la pena porque se vive mucho en las calles con los mercados navideños, en Alemania tomando Glühwein y es algo increíble, pero obviamente es temporada alta. Entonces para mí esta temporada de septiembre a diciembre es la mejor para ir, pero ya considera lo que te gusta más, si te gusta el calor, el frío o el otoño, que es para mí lo más perfecto. Ahora, un viaje en Europa normalmente es muy caro, sobre todo para personas que venimos de países en vías de desarrollo y queremos cortar gastos lo más posible para poder tener una mayor estancia, o eso es lo que yo hago normalmente. Así que yo siempre me quedo en hostales cuando estoy en Europa porque es lo más barato y puedes conseguir hostales realmente baratos sin que sea una experiencia desagradable. Lo que yo hago es ir a Agoda, que es mi página web favorita para encontrar hostales, y como siempre le doy clic a la opción encuentras los hostales más baratos. Esa es la vida del viajero de tiempo completo, al menos mi vida. Y es muy emocionante en realidad tener que estar resolviendo tus problemas de viajes de acuerdo a las limitantes. He pagado 8 euros la noche, 10 euros la noche, 15 euros la noche, 20 euros la noche y todas han sido experiencias positivas. Entonces depende de ti. Si puedes pagar hospedaje privado está perfecto, si no, recomiendo mucho el hostal. Es una vibra muy cool. Ya hablé un poco más de esta opción y de cómo saber cuál hostal es bueno nada más viendo la lista de los hostales en internet. Pondré el link de ese episodio aquí para que aprendas a identificar un buen hostal. Seguramente si es tu primer Eurotrip, esa va a ser la opción que escojas, entonces go for it. Siguiente punto, hablemos ahora sí de las ciudades sobrevaloradas y de las ciudades y las menospreciadas. No quiero adentrarme demasiado porque si no, no me voy a callar en media hora, pero a ver, las ciudades más populares normalmente son Londres, París, tal vez Viena, tal vez Bruselas, tal vez Roma. Nunca he estado en Roma, ¿me explicas? Imaginémonos nuestro mapa de Europa. Y aquí de una vez voy a darles algunos tips de la ruta que deben trazar para tener las mejores posibilidades de transporte y ahorrar lo más posible. Entonces digamos que empezamos en París, en Ámsterdam o en Madrid. Para irnos rápidamente, yo creo que las ciudades más sobrevaloradas de Europa son París y ya. La verdad es que voy a profundizar sobre París en un momento, pero creo que es la única que cuando fui me quedó mucho a deber. Bueno, también Madrid, pero Madrid es barata. Justamente por eso es que a mí me estresa mucho París, por lo sobrevalorada que está. Hay ciudades que te dan muchísimo más valor de viaje gastando mucho menos. Entonces podría hablar más de las expectativas versus la realidad. Creo que Ámsterdam y París pueden ser ciudades difíciles al viajar por primera vez porque son más caras, porque hay muchas cosas que no esperas de la vibra. Pueden ser ciudades demasiado turísticas y eso puede ser negativo. Y Madrid, en mi opinión, es una de las capitales europeas que pasan más desapercibidas, para no decirlo de otra manera.
yo esperaba más de Madrid y en realidad Barcelona me dio todo lo que Madrid no me dio. Yo tengo una historia con París de amor y odio, porque la primera vez que fui a París no me gustó y dije, odio París. Pero por alguna razón seguía regresando, no tanto por elección propia, sino porque mis escalas casi siempre son en el aeropuerto de París, que tengo una atracción demasiado fuerte con el aeropuerto de París que no entiendo porque siempre me pasan cosas malas ahí, pero siempre acabo regresando y siento que es el aeropuerto el que siempre me quiere obtener. Y ya hice las paces con la ciudad porque tengo amigos en París que quiero muchísimo y que quiero visitar cada vez que estoy en Europa. Entonces, bueno, eso. Entonces probablemente si yo vuelvo a Europa voy a regresar a París y ahí voy a empezar mi viaje. París es una ciudad súper sobrevalorada, carísima, es como la Nueva York de Europa porque todo es muy caro, hay muchísima gente y todos los locales se quejan de la vida. Bueno, no todos los locales. La vibra es muy similar a la de Nueva York porque la gente está de malas, está corriendo, es muy trashy, o sea, hay mucha basura por todos lados, el metro es horrible, te da un poco de inseguridad de repente porque es una vibra como ruda, como de barrio. Y ese es el primer choque cultural que pasa cuando viajas a París, porque tú te imaginas lo que ves en las películas con estas nuevas series basura de Netflix. Eso es simplemente reforzar el estereotipo de una ciudad que no es así, o que no es así para la gente de verdad como nosotros. Entonces, París vale mucho la pena, pero no es como lo pintan, y puedes ver mi video de París en donde muestro lo bueno y lo malo y lo mucho que sufrí grabando el vlog de París para este canal. Entonces, de vuelta a nuestro mapa de Europa. Ya que conté mi historia, mi curiosa historia con París, digamos que empezamos ahí y que no tenemos otra opción. Tenemos que llegar a París y, de acuerdo a lo que para mí sería el mejor Eurotrip, visitando simplemente 5 o 6 ciudades, yo me iría de París a Londres y me quedaría en cada ciudad mínimo 3 noches, 3 días y 3 noches. Porque eso es algo también que quiero aconsejar en este momento. No trates de ir a tantas ciudades porque te vas a cansar mucho y no vas a tener tiempo de realmente vivir cada ciudad. Ese es un error que yo cometí en mi primer Eurotrip. Yo viajé, no me acuerdo a cuántas ciudades, pero cada 2 días me movía de ciudad a ciudad y fue muy agotador, muy agotador. Entonces, en las ciudades más grandes como París, como Berlín, como Londres, como Barcelona, quédate los más días posibles porque son ciudades con muchísimo potencial y hay tanto que hacer y tanto que ver que no te va a dar tiempo. Las ciudades pequeñas como Ámsterdam y como cualquier otra ciudad no popular de Europa que no sea una capital, como cualquier otra ciudad alemana que no sea la capital, cualquier otra ciudad francesa, cualquier otra ciudad española, sí puedes estar ahí 3 días, incluso menos. Brujas, por ejemplo, es una ciudad pequeñita que con 2 días es suficiente. Son como un intermedio entre las ciudades chicas y las ciudades grandes, entonces 3 días en cada ciudad creo que es suficiente. Y yo no he ido a Portugal, a Italia, solamente he ido a Milán hace mucho tiempo, hace como 4 años, y los países nórdicos son una fantasía. Y recomiendo visitar al menos una ciudad. Oslo o Helsinki son de mis ciudades favoritas en Europa. Siento que es una vibra europea distinta a la de Europa Central o la de Europa del Este. Europa del Este es súper punk y súper como desmadrosa y es algo positivo. Me gusta mucho, además de que es más barata que los países de Europa Central como Francia o como Alemania. Y bueno, España y Portugal son ligeramente más baratos también. Sobre todo mientras más te alejas de Francia, más barato es. El sur de España es muy barato y Portugal me han dicho que también es barato, pero no he tenido la experiencia portuguesa. Entonces, Londres es la ciudad más cara de Europa, diría yo. Londres, París
y los países nórdicos son básicamente los lugares más caros de Europa y puedes sufrir mucho porque en verdad puede llegar a ser muy caro si quieres vivir bien tu viaje, si quieres vivirlo con bajo presupuesto y comer en la calle, que ya hablaremos de esto, entonces you can do it. Alemania para mí es como la mejor opción dentro de Europa porque es de los países más populares, pero es de los más baratos. Creo que hablando de Alemania y de Berlín, la capital, no hay una mejor capital europea que Berlín. Berlín es lo mejor, es la mejor versión de Europa. Es la capital europea más hermosa, más interesante, súper barata. Todo lo bueno está en Berlín y es una de las ciudades menospreciadas, no menospreciadas, pero no es popular. Y eso está bien, eso es increíble. Espero que Berlín siempre sea esa capital europea alternativa que solo pocos saben valorar y que no ha llegado a este cliché cultural como París o como Ámsterdam o como cualquier otra. Entonces es que son demasiadas cosas de qué hablar, pero yo creo que lo mejor sería empezar en Madrid, llegar a Madrid, y puedes visitar Madrid o no. La verdad es que no creo que sea una ciudad que debas visitar en tu primer Eurotrip, así que yo haría mi vuelo de Ciudad de México a Madrid o con escala en Cancún, y de Madrid me iría a Barcelona o en bus, porque el bus es muy barato, pero son como 6 horas, yo creo, tal vez más. También los vuelos son muy baratos y lo que yo recomiendo es que viajes con carry-on nada más, porque te vas a ahorrar mucho dinero. Solamente comprando un vuelo sin documentar maletas va a ser sumamente barato y lo veo sumamente posible porque yo lo he hecho. Entonces de Madrid yo me iría a Barcelona, que es de mis ciudades favoritas en Europa, de las mejores, yo diría, de las mejores ciudades europeas con mayor riqueza cultural y mayor potencial viajero. Me quedaría en Barcelona 3 o 4 días. No, me quedaría 4 días en Barcelona. Y de Barcelona me iría probablemente de Francia solamente conozco París y de el Reino Unido solo conozco Londres. Entonces iría a París para tener este choque cultural intenso y luego me iría a Londres. Y Londres es también una de mis ciudades favoritas en Europa. Solamente la he visitado una vez y muero por volver, pero es demasiado cara, pero es todo lo que esperas en tu primer Eurotrip. Todo lo que te imaginas que va a ser es y más. A diferencia de París. Imaginas tanto, tienes tantas expectativas que al final dices, ok, ¿qué está pasando? Y es como un efecto contrario a lo que te produce Londres. Entonces ambas opciones son grandes opciones para el primer Eurotrip. Y de Londres me iría a Ámsterdam porque son las ciudades que todos queremos conocer cuando pensamos en Europa, ¿no? O sea, digamos que son como las opciones obvias, pero ahora voy a darte algunas opciones interesantes que no son tan obvias. En Ámsterdam me quedaría 3 días y en Londres me quedaría 4. De Ámsterdam me iría en tren a Colonia. En Alemania, Colonia es una ciudad súper cool. Alemania es como ese tío que no llama mucho la atención cuando están todos reunidos en familia, pero cuando hablas con él te cae increíble y quieres volver a verlo. Entonces yo me iría a Colonia unos 3 días o a lo mejor 2 porque es una ciudad muy pequeña, pero definitivamente es muy linda, muy hermosa. Y después de Colonia, si tienes tiempo, yo iría a Hamburg también 2 días y luego iría a Berlín. Estos viajes los haría en autobús o en tren, pero hay autobuses dentro de Alemania que te cuestan 10 euros o incluso menos. Y de Hamburg o de Colonia me iría a Berlín y me quedaría 2 semanas en Berlín. Es que Berlín no puedo. No voy a hablar sobre Berlín porque ya hice un video sobre Berlín. Ya hice un video sobre la mayoría de estas ciudades de las que estoy hablando. Estoy bromeando un poco sobre quedarme 2 semanas en Berlín porque obviamente es mucho tiempo. Pero yo me quedé 10 días en Berlín la primera vez y los 10 días tenía cosas que hacer, muchas cosas que hacer.
He ido a Berlín 3 veces y todavía quiero ver más cosas y hacer más cosas. Es mi lugar favorito en Europa sin duda, y Berlín, ich liebe dich. De Berlín te puedes ir a Praga, y de Praga te puedes ir a Viena, y de Viena te puedes ir a Budapest. Pero Polonia también es un lugar muy cool. Yo iría a Krakow porque es la única ciudad de Polonia que conozco, pero probablemente Varsovia también debe de ser muy guay. Y si me da tiempo, tomaría un vuelo a Roma. Esto ya se volvió una fantasía porque ya son demasiadas cosas, pero te estoy dando distintas opciones y te estoy diciendo qué ciudades valen la pena en Europa para que tú selecciones lo que te interesa. Praga, Viena y Budapest dan el ancho respecto a las expectativas, muchísimo. Cracovia también, y Roma probablemente también, porque Roma es barata, me han dicho. Entonces terminaría en Roma o en Cracovia y volaría de vuelta a París o a Madrid para tomar mi vuelo de regreso. Esas son muchas opciones distintas del mejor primer Eurotrip. Ok, el siguiente tip es justamente que vayas a la caja de descripción, donde dejaré la playlist de todos los videos que he hecho en Europa, en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en París, en Budapest, en muchas ciudades de Alemania, Colonia, Münster, para que encuentres mucha inspiración viajera y realmente veas cómo son estas ciudades y realmente puedas apreciar un poco más estas ciudades y mi visión sobre ellas. Siempre trato de poner precios, de poner comida local, de el potencial de la ciudad de acuerdo a si es muy turística o hay muchas opciones locales interesantes y cosas que no puedas hacer en otras ciudades. Entonces ve a mi playlist Coronado en Europa y encuentra mucha inspiración viajera. El siguiente punto es hablar de las estrategias que existen para reducir el costo de nuestro Eurotrip y de qué cosas podemos hacer de manera anticipada y de manera estratégica para aprovechar estas ciudades, porque la mayoría de ellas tienen días gratuitos en los museos. Entonces debes de investigar antes de ir a qué museos quieres ir y ver qué días son gratis y de esa manera planear tu viaje. También otra manera en la que puedes ahorrar mucho, y todo esto es lo que yo hago cuando estoy allá, algo muy básico es comer en la calle o comer comida de supermercado o de panaderías, que normalmente en Europa venden como muchos sándwiches y ese tipo de cosas. Entonces todo eso cuesta muy barato, 3 euros, 2 euros, y con que comas todo el día cosas así pequeñas y tengas cada día una experiencia cara o en un restaurante o gastes un poco más, vale la pena. Lo más importante creo que es aventurarse y saber que lo que estás viviendo es una experiencia auténtica local. Para eso otra vez ve mis videos en donde todo el tiempo estoy mostrando platillos locales sumamente baratos. Y por último, tomar en Europa es muy barato. Tomar alcohol, a diferencia de otros países, es uno de los mejores lugares para empedar, porque puedes hacerlo en la calle. Puedes comprarte una cerveza en el supermercado o en el Späti, en el Bodelow o como se llame en el país al que vas. Y no solamente eso, sino que los bares y la cerveza en general y el vino en general es muy barato. Entonces esta es una sorpresa muy agradable en Europa y no vas a tener problema con salir de fiesta. Entonces precopea con bebidas del súper y ya luego te vas a fiestear. Los antros y los clubes sí pueden ser más caros, pero los bares donde puedes sentarte en la calle a tomar, como lo hacen en España, todas las calles están llenas de bares y de terrazas, y la gente, nunca había estado en un lugar donde tanta gente estuviera en la calle disfrutando y tomando, y es una vibra súper bonita. Y el vino cuesta como 2 euros, el vino de supermercado, la botella de vino, ¿me explicas? Entonces esta es una parte que vas a disfrutar mucho si te gusta fiestear, y si no, pues ahórralo. Otra cosa es que investigues cuánto cuesta el transporte público en cada ciudad, porque hay maneras de ahorrar en el transporte público. En realidad lo que puedes hacer en ciudades grandes como Berlín o París o Londres es comprar los paquetes que tienen de transporte público, que normalmente te incluye el metro y el autobús y a veces
el tranvía depende de la ciudad. Y lo que puedes hacer es comprar una tarjeta para varios días, que es más barato que si compras un boleto por viaje. Entonces, en este tipo de ciudades existe eso, y cuando estás en la máquina para comprar tu boleto te da la opción de comprar una tarjeta de transporte por 3 días o por 7 días o por 14 días, y obviamente te sale mucho más barato y tienes opciones ilimitadas de viajes en transporte público, y eso es algo que deberías de hacer investigación antes de llegar a las ciudades para saber si vale la pena y cuáles opciones hay en cada ciudad, porque son distintas. Y para transportarte de ciudad en ciudad, ya lo mencioné, transportarte en autobús es muy barato, muy barato, mucho más barato que el tren y que el avión por mucho. Entonces, si realmente tienes muy bajo presupuesto, aviéntate viajes de 7 horas, de 6 horas, que no son tan malos. Yo lo hago todo el tiempo y la verdad es que por el precio vale mucho la pena. Y si no, el tren es una maravilla, es una experiencia muy bonita que debes de vivir en Europa. Al menos haz un viaje en tren. Hay trenes baratos y depende mucho, y hay una página que se llamaba goeuro.com o .eu y ahora se llama Omnio. La tengo aquí, tienen una app y es la mejor página para buscar transporte de ciudad en ciudad dentro de Europa. Se llama Omnio, y si le pones quiero ir de Madrid a París, te muestra tanto autobuses como trenes como aviones y las opciones más baratas, y lo puedes reservar desde ahí, y es la mejor opción para buscar transporte dentro de Europa. Y por último está algo que a mí me importa mucho, que es personalizar tus viajes. Lo he mencionado en otros episodios. Hice un video de cómo personalizar un viaje cuando vas a un destino que es un destino hecho para el turismo masivo y que es predecible y puede ser aburrido y toda la gente hace lo mismo, y eso a mí no me gusta. Entonces hay muchas maneras, específicamente hablando de Europa, en donde puedes tener otras visiones de qué hacer que no sea lo que te dice TripAdvisor. Para empezar, lo que yo muestro en mis travel blogs siempre trato de que sea una perspectiva distinta de los lugares a los que voy, porque ya hay 10,000 videos sobre las mismas ciudades en YouTube y casi todos dicen lo mismo. Entonces puedes ver mis videos. Otra opción que yo hago siempre en Europa y en general cada vez más es Culture Trip, que es una de mis páginas favoritas, que recomiendan cosas alternativas y buenas y de valor. Sí es muy alternativo, entonces es como una referencia adicional, pero vale la pena. Y también algo que yo hago que es como un must, es que casi en todas las ciudades de Europa existe el Free Walking Tour de Sandemans, y lo que es, como su nombre lo dice, es un tour gratuito y es a pie. Entonces tienes un guía que te dice cosas sobre la ciudad que a lo mejor no sabes, que pueden llegar a ser muy básicas, pero como yo lo veo es que es información que necesitas saber, como lo más básico de la ciudad a la que vas, para que una vez que sepas eso, tú puedas decir, ok, esto me pareció aburrido, el centro me pareció que es como cualquier otro centro de Europa, pero ellos hablaron de este barrio súper interesante y súper diverso y donde vive tal comunidad y me interesa ir a verlo. O a lo mejor te dan tips de donde hay arquitectura interesante o donde se puede comer el mejor platillo local. Y yo trato de siempre tomar este tour porque además de que es gratis, que no es gratis porque tienes que dar una propina voluntaria, pero pues tú puedes dar lo que tú quieras. Como que es la tarea, como que yo lo veo como tengo que hacer mi tarea, o sea, tengo que ir al tour de Sandemans, y una vez que ya fui, entonces ya hago lo que a mí se me dé la gana, que normalmente son cosas muy distintas a lo que está hecho para el turismo masivo. Y por último, no hagas nada que no quieras hacer. Si todo el mundo va a subir la Torre Eiffel y tú no quieres, no lo hagas. Si todo el mundo va al Louvre, pero cuesta 20 euros la entrada y no tienes 20 euros y no quieres ir, pero sientes la presión social de que es que si estoy en París y no fui al Louvre, me van a criticar, no lo hagas. Todo hazlo por ti mismo y por lo que tú quieras vivir. Y si no te gustan las atracciones turísticas para el turismo masivo, no hagas nada de eso. Yo cada vez más hago cosas muy locales, voy a los
barrios más locales y simplemente estoy ahí tomando café, trabajando, grabando, interactuando con la gente, comiendo comida local, que es normalmente donde está, en los barrios locales obviamente, y cada vez me la paso mejor porque cada vez tengo menos presión, cada vez hago menos fila para entrar a un lugar y ya se volvió mi normalidad vivir la vida local a donde sea que voy. Me tomó tiempo, fue algo que fui desarrollando como viajero a tal grado que ahora ya es natural para mí encontrar siempre los mejores precios, los más bajos, encontrar cosas de valor, no verme como un basic tourist, que no tiene nada de malo, pero cada vez la gente me habla más, la gente local interactúa mucho conmigo porque, no sé, es la vibra que das y cuando eres un turista, pues al menos yo quiero hablar con la gente local y antes no hablaba con nadie y ahora es muy fácil para mí. Nada más me siento con una cerveza en el bar, yo solo, y hago amigos porque ya es algo que tengo dominado. Entonces, todos estos tips que estoy dando es para tener esta experiencia de viaje auténtico. Si no quieres hablar con nadie, está perfecto, pero si quieres hacer lo que hago yo, entonces apunta todos estos tips, y si no los quieres apuntar, entonces conviértete en miembro de Juan Coronado en Patreon porque toda la información digerida la tengo ahí. Si quieres obtener todos los mapas de cada una de las ciudades europeas que has visto en mis videos con la selección de mis lugares favoritos, están en mi Patreon, los puedes descargar en tu app de Google Maps y guardarlos para cuando hagas tu viaje a Europa tengas todas las referencias de los lugares que a mí me gustan, y asimismo apoyas a mi canal, a mi trabajo, a este proyecto para que pueda seguir haciéndolo. Entonces ve al link que está en la caja de descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, en donde voy a hablar de las 10 cosas más australianas de los australianos. Otro episodio más donde simplemente nos sentamos a hablar sobre cultura, en este caso australiana. Espero que hayas disfrutado este episodio largo. Dime si te gustan largos o cortos los episodios. Y comparte este episodio con tus amigos para que seamos más digital nomads por el mundo. Nos vemos hasta la próxima.